Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes naciones, ministros y sus congregaciones y diferentes hermanos en diferentes lugares. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leemos una escritura en San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla, siguiendo al Maestro, que es el Señor Jesucristo, en el cual en aquellos días estaba el Espíritu Santo, que es el Maestro, velado en carne humana, enseñando a su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, siguiendo al Maestro. El Maestro es el Espíritu Santo, el cual se hizo carne en la persona de Jesús. Vean, en el Antiguo Testamento encontramos en Nehemías capítulo 9, verso 20, capítulo 9, verso 20, que nos dice: y enviaste tu Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Ahí tenemos que el Espíritu de Dios estaba allí, y dice: enviaste a tu Espíritu para enseñarles. Y en Zacarías capítulo 7, es importante saber quién es el Maestro a quien tenemos que seguir y qué estar enseñando, en qué tiempo estamos viviendo y qué estará haciendo y cuáles escrituras estará cumpliendo. Es importante saber todas estas cosas, porque eso será lo que se estará llevando a cabo en el programa divino. Dice Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12,
pero no quisieron escuchar. Antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo Dios le hablaba al pueblo? Dice que era por medio de su espíritu a través de los profetas. En Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por tanto, queda establecido en la palabra de Dios que la voz de Dios va a escuchar el pueblo por medio del Espíritu de Dios manifestado en sus profetas. Para cada tiempo, Dios envía un mensajero en el cual está el sello de Dios vivo, el Espíritu Santo, el cual habla por medio de carne humana, por medio de ese mensajero que le envía para cada tiempo. Y en Deuteronomio capítulo 18 nos dice: verso 15 en adelante: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Al profeta que Dios levante, un profeta como Moisés, a él dice Dios a Moisés, y Moisés lo comunica al pueblo, que es al que tienen que escuchar, porque viene Dios en el Espíritu Santo, en ese mensajero, hablándole al pueblo lo que corresponde a ese tiempo, y no habrá contradicción en lo que ya había hablado a través de otros profetas, de otros mensajeros. Dice: conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, está Moisés hablándole al pueblo, y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que le hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Siempre que Dios se levanta de un profeta en medio del pueblo de Dios, en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, que está en la dispensación de la gracia, con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, bajo el nuevo pacto también levanta mensajeros, profetas, en los cuales está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, manifestándose y hablándole la palabra, el mensaje correspondiente a ese tiempo. Esos son mensajeros como Moisés, en una forma menor, hasta que venga un mensajero mayor, como Moisés, un profeta dispensacional, en donde Dios abra una nueva
dispensación y la entrelace con la dispensación de la gracia, como hizo con Jesús, que entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y en este tiempo final será entrelazada la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Las dispensaciones se entrelazan y luego, más adelante, siguen caminando en una nueva dispensación el pueblo, pero no desechan todas las demás dispensaciones anteriores, sino que tienen la historia de todas las dispensaciones anteriores, pueden ver los pactos de Dios en las diferentes etapas del programa divino. Y en esas dispensaciones anteriores estará representado lo que estará haciendo en una nueva dispensación. Dios, como obra al principio, seguirá obrando todo el tiempo. Dios tiene un orden establecido. Y por eso, para seguir al Maestro, al Espíritu Santo, que se hizo carne en la persona de Jesús, tenemos que conocer cómo Él obra, tenemos que conocer cuáles son las promesas de el tiempo en que uno vive, tenemos que conocer su voz, cómo viene su voz del pueblo. Siempre será por medio de un instrumento en el cual estará el Espíritu Santo hablándole al pueblo. Y a ese mensajero Dios une otros predicadores que estarán brazo a brazo con él en el trabajo correspondiente a ese tiempo. Así ha sido siempre. Veamos Hebreos de capítulo 1. Verso en adelante, dice Dios, habiendo hablado muchas veces, vean, Dios habiendo hablado muchas veces. Y cuando leemos la Biblia podemos ver que habló por medio de los diferentes profetas. Le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, como se conoce en medio del cristianismo, ese era Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso el nombre de Dios estaba en él. Y por eso es que Jesucristo en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dicen los judíos: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesucristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí tomaron piedras para apedrearlo. Pensaban que era un loco, porque una persona que diga que es antes que Abraham estará diciendo un disparate. Pero Jesucristo estaba diciendo la verdad.
Hay verdades que parecen fanatismo, un fanatismo, una locura o lo que sea, pero sí es la verdad. No importa a quién le parezca una locura, a quién le parezca una mentira, a quien le parezca algo equivocado. Si es la verdad, es la verdad. Por lo tanto, Jesucristo lo que estaba hablando era la verdad. Él dice que él conocía al Padre y que nadie más conocía al Padre. En una escritura nos dice: nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. San Juan capítulo 1, verso 18. Es por medio de Jesucristo en su cuerpo angelical y después en su cuerpo físico también que Dios se reveló al pueblo. Por eso Jesucristo decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por consiguiente, el que estaba escuchando a Jesucristo, estaba escuchando al Padre hablando por medio de su Espíritu a través del velo de carne llamado Jesús. Tan sencillo como eso. Es como cuando usted habla con una persona, es aparentemente su cuerpo físico el que está hablando, porque ese es el que está pronunciando las palabras, o se ve la pronunciación a través del cuerpo físico de la boca, pero el que está hablando es el alma suya, por medio de el Espíritu que está en usted. Tan simple como eso. Y ahora así era con Dios, hablando a través de su Espíritu Santo, o sea, hablando a través del ángel del pacto, y en palabras más claras, hablando a través de Cristo en su cuerpo angelical, que es la imagen del Dios viviente, que es el cuerpo angelical de Dios. Por eso el que ha visto a Cristo en su cuerpo angelical estaba viendo a Dios. Por eso cuando le apareció a Moisés le dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, de Abraham, el padre de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo podía el ángel del pacto ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque era Dios el Padre hablando a través de su Espíritu, que es el cuerpo angelical de Dios, que es el cuerpo teofánico de Dios, llamado el ángel del pacto, en el cual estaba Dios. Y por eso es que en el Éxodo capítulo 23 nos dice, del verso 20 al 23: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, ahora vean, si oye la voz del ángel y hace todo lo que Dios le diga. ¿Por qué? Porque la voz de Dios vendrá a través del ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios. Y el ángel le aparecerá a sus profetas, le hablará y ellos hablarán todo lo que les sea revelado
lo hablarán ungido con el Espíritu Santo. Y así es como el pueblo estará escuchando la voz de Dios. El pueblo dijo: no hable de ya Dios más con nosotros para que no vayamos a morir. Hable Dios a Moisés y Moisés le hablará al pueblo. Y así Dios dijo que sería. Bien han dicho. Y ahora vean dónde está el nombre de Dios. Por eso es que en diferentes ocasiones en que el ángel del pacto, o sea, Dios en su cuerpo angelical, el ángel del pacto es el cuerpo angelical de Dios, la imagen, el cuerpo teofánico de Dios. Y por consiguiente, el Espíritu Santo, que es ese ángel del pacto, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Por eso cuando la persona muere, lo que muere es el cuerpo físico, pero la persona sigue viviendo en otra dimensión. Si es un creyente en Cristo, va al paraíso, como Lázaro el mendigo fue el paraíso de aquel tiempo, llamado el seno de Abraham. El paraíso para los cristianos es en la sexta dimensión. Pero si no es un creyente, entonces va donde fue el hombre rico, al lugar que ni él quería ir, pero que no siguió a Jesucristo, que estaba en el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto, el cual le hablaba al pueblo y en el cual estaba Dios enseñando a su pueblo por medio de su Espíritu a través de los profetas. Así guiaba Dios a su pueblo Israel. Cuando Manoah y su esposa vieron al de Dios en el capítulo 13 del libro de los jueces, no sabían que ese era el ángel del pacto, no sabían que ese era el ángel de Dios, o sea, el cuerpo angelical de Dios. Y por consiguiente no sabían que ese era Cristo, el Mesías, el Cristo en su cuerpo angelical. A través de ese ángel del cuerpo angelical de Dios fue que le fue dada la ley a Moisés para que la diera al pueblo hebreo allá en el monte Sinaí. Ahora, cuando Manoah se encuentra con el ángel, primero la señora Manoah, y el ángel le dice que va ella a tener un niño y le da las instrucciones que no tome o beba ni sidra ni vino, y le dice cómo tiene que criar al niño. Sería nazareno, por lo tanto tendría el cabello largo y tenía un propósito: vino a ser uno de los jueces de Israel. Eso era en el tiempo de los jueces, que es el tiempo de la teocracia para Israel. Después, más adelante, pidieron rey y entonces rechazaron la teocracia y fue establecida la monarquía, siendo colocado Saúl como primer rey de Israel, ungido por Samuel. Y segundo rey fue el rey David, un joven conforme al corazón de Dios, lo cual significa que Saúl no fue un rey ni un hombre conforme al corazón de Dios. Quiso guiarse él mismo. David quiso que Dios lo guiara. Por eso la dinastía de David
es la que tiene la promesa para el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Por eso se habla del reino de David y trono de David, que va a ser restaurado. Los discípulos de Jesucristo le preguntan en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 al 9, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? La restauración del reino de Israel es la restauración del reino de Dios en la tierra, que es la restauración del reino de David y trono de David, porque el reino de Dios en la tierra es el reino de David y el trono de Dios en la tierra es el trono de David. 2000 años atrás, la lucha fue por el trono celestial y Cristo tuvo la victoria y se sentó en el trono celestial. Y la lucha en este tiempo será el trono terrenal de Dios, que es el trono de David y reino de David para ser restaurado por el Mesías príncipe. El anticristo tratará de sentarse en ese trono, sin lugar a dudas, porque ahí, en este tiempo final, la lucha será por ese trono. ¿Por qué? Porque el que lo obtenga vendrá a ser el rey mundial. Pero no vamos a dar quietecito eso, porque es un tema muy importante. No queremos que se interrumpa el programa para el establecimiento del reino del Mesías y la tierra y la restauración del reino de David y trono de David. Va a realizarse. El Mesías se sentará en el trono de David, pero como hubo una lucha, una batalla para sentarse en el trono celestial, habrá una batalla. En aquella batalla hasta mataron al Mesías. En esta batalla es esa lucha. ¿Quieren saber lo que va a pasar? Pues estén pendientes, porque las vamos a ver, las cosas que pasarán antes de irnos de la tierra. Y veremos también las que pasarán durante la gran tribulación. Pero las miraremos de lejos, desde el trono celestial, desde el templo, desde el cielo, porque estaremos en la cena de las bodas del Cordero. O quizás no tengamos tiempo para estar mirando hacia los problemas que estarán pasando acá en la tierra. Por lo tanto, estemos preparados, siguiendo el Maestro, al Espíritu Santo, el cual y del cual Cristo dijo en San Juan y en San Mateo capítulo 28, verso 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo es que Él estaría con nosotros? Pues en el Espíritu Santo. También Él dijo en San Mateo capítulo 18, verso 20, que estará donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. También la Escritura nos dice en 1 de Juan y también en otros lugares que todo lo que hagamos
ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Vean el joven rico, aunque era un joven bueno, criado en una familia buena, guardadores de la ley, con todo eso, él estaba consciente que no tenía vida eterna. Y le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Muchas de personas piensan que es por lo que hacen, por las obras que pueden obtener la vida eterna, pero no es por las obras. Ya la obra que se requería que fuera hecha para obtener esa la vida eterna la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra que se necesitaba, donde Él murió llevando nuestros pecados para así redimir a todos los hijos y hijas de Dios que estaban en la mente de Dios y por consiguiente escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cristo como Cordero de Dios, como el Cordero que sacrificaron en Egipto los hebreos, cada padre de familia, para la preservación de la vida del hijo primogénito, tipifica a Cristo, del cual dice Juan el Bautista en San Juan capítulo 1 versos 28 al 36, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también San Pablo en 1 Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y eso es para la preservación de la vida de los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual, en la casa de Dios, que bajo el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo es la puerta, esa casa, entrando por esa puerta, recibiéndolo como único y suficiente Salvador, es que queda colocado dentro de la casa que tiene la sangre que preserva la vida eterna de los primogénitos escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Esa es la casa. Y la puerta de esa casa es Cristo. Y en otras palabras, la iglesia es el redil. Y la puerta del redil es Cristo. Por eso Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Eso está en San Juan, capítulo 10, verso 9. Y ahora, sabemos que el Maestro es Cristo, el Espíritu Santo, el cual se veló en carne humana, creando esa célula de vida en el vientre de María y multiplicándose esa célula de vida
hasta formar el cuerpo físico de Jesús. El Espíritu Santo, dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, a través del cual Dios habló en el tiempo de Jesús, así como había hablado a través de los profetas en otros tiempos pasados. Y recibir a Cristo como Salvador muestra que la persona, luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, estaba escuchando ¿qué? La voz de Cristo. Vean, dice San Juan capítulo 10, versos 14 y adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por esas ovejas que el Padre dio, Cristo puso su vida en la cruz del Calvario. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Esos son los que formarían la iglesia del Señor Cristo de entre los gentiles, más los que formarían parte de la iglesia del pueblo hebreo, porque la iglesia nació en Israel el día de Pentecostés y nació con hebreos y luego se extendió a los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer. ¿Y cómo las va a traer? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La voz de Cristo llamándolas, Cristo que es el Espíritu Santo, Él dijo, cual dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablando a las iglesias y llamando a las ovejas que estarían en el mundo y trayéndolas a su redil, que es su iglesia. Para lo cual, por medio de su Espíritu, Cristo produce el nuevo nacimiento en estas personas. Como le dijo Nicodemo en el capítulo 3, versos 1 al 6, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y la persona que recibe a Cristo como Salvador es bautizada en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza luego en Espíritu y con Espíritu Santo y fuego, y produce el nuevo nacimiento de la persona. La persona nace a la vida eterna en el cuerpo místico de Cristo y así ha nacido en el reino de Dios. Ha entrado al reino de Dios, ya tiene vida eterna. Por eso Cristo también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora sigue diciendo aquí: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Él estaba consciente de la misión para la cual Él vino en carne humana a esta tierra, para poner su vida en expiación por nuestros pecados, para la preservación de la vida de todas las ovejas del Padre que le fueron dadas
a Cristo para que las buscara y les diera vida eterna. Es un asunto de vida eterna. La predicación del Evangelio de Cristo es la voz de Cristo, del Espíritu Santo hablándole a la gente. Y así es como nace la fe en el alma de las personas. Creen y lo reciben como Salvador. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio de Cristo a las personas. Y siempre podemos ver que siempre será la voz de Cristo en el Espíritu Santo hablando por medio de seres humanos. Nadie me la quita, o sea, nadie le quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y le tenía que poner su vida en expiación en el tiempo correspondiente, porque en otro tiempo no cumplía los requisitos divinos, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Él sabía, Él conocía lo que iba a ocurrir. Tenía que morir, Él ya sabía, y sabía que era duro, difícil, y luego sabía que estaría 3 días sepultado y luego resucitaría al tercer día. Él sabía lo que sería su trayectoria completa. Él la sabía desde antes de venir a la tierra. Él vino para morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Y por qué más? Por cada uno de ustedes también. No habrá ni una oveja del Señor de más, ni una oveja del Señor de menos. Todas las ovejas que el Padre dio recibirán vida eterna. Dice que nadie las puede arrebatar de su mano, ni de la mano de su Padre. Es importante conocer estas cosas de la Biblia para saber quiénes somos en el programa de Dios y por qué estamos escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y escuchando el programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Este es el tiempo más importante de la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo. Es el tiempo más importante para el Espíritu Santo también. Para Cristo, que es el Espíritu Santo en medio de su Iglesia. Y también para Cristo en el trono celestial, en donde Él está como sumo sacerdote haciendo intercesión por cada persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero, tanto para los que no han venido a Cristo todavía, para que vengan y Él con su sangre limpiarlos de todo pecado. Y para los que están, si cometen algún error o pecado o falta, confesarlo a Cristo y Cristo lo limpiará con su sangre preciosa, porque Él es nuestro intercesor. Por eso en la Santa Cena se conmemora el nuevo pacto y por eso se toma el pan, tipo y figura del cuerpo de Cristo que fue crucificado, y se toma el vino, tipo y figura de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
San Mateo capítulo 26, versos 26 al 28 o al 29, y también San Lucas capítulo 22. Y en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21 dice: por la sangre del pacto eterno, o sea, la sangre de Cristo. Y ahora, conociendo todas estas cosas del programa divino y viendo la forma en que Él habla a sus hijos, a sus ovejas, tanto para llamarlos como luego para alimentarlos, así como alimentó a Israel en el desierto, los alimenta en su iglesia con la palabra revelada, el maná escondido para los creyentes en Cristo, y les da también agua espiritual, la palabra, el Espíritu Santo, para esta trayectoria que pasamos en la tierra como creyentes en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Por eso es que San Pablo decía: no dejando vuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre. Es que la persona se estaría apartando de Cristo que está en medio de su iglesia, del Espíritu Santo, y se estaría apartando del alimento espiritual, y entonces morirá espiritualmente de hambre y sed de oír la palabra del Señor. Muerte espiritual. Y después le viene la muerte física más adelante. Ahora, vemos aquí un cuadro claro. En la página 168 y 169 del libro de las 7 edades de la Iglesia, predicado por el reverendo William Branham, el profeta precursor de la segunda venida de Cristo, que vino con el espíritu y virtud de Elías, preparándole el camino al Señor, como lo hizo el profeta Juan el Bautista con el espíritu y virtud de Elías, el cual le preparó el camino a Cristo en su primera venida. Fue el precursor de la primera venida de Cristo, para que siguieran a Cristo, al Maestro. Leemos aquí en la página 168 de este libro de las edades en español. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Es Cristo por medio de su Espíritu hablándole a su iglesia en diferentes etapas de la trayectoria de su iglesia. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra por esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera y a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo
no está recibiendo su propia revelación. O sea, no está recibiendo una revelación personal del mensajero. Es la revelación de Jesucristo para su iglesia. Ni tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva. O sea que no es una revelación tampoco que el grupo ha recibido ellos mismos, ni la ha recibido ellos mismos personalmente de Dios, ni tampoco por estudios humanos, sino que la ha recibido el mensajero de ese tiempo de parte de Dios por el Espíritu de Dios y la ha pasado al pueblo. Comienza a predicar lo que el Espíritu Santo le ha dado, comienza a predicar ungido por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo hablando a través de ese mensajero. Y el que es de Dios, oye la voz de Dios. El que no es de Dios, no escucha la voz de Dios. Eso está por ahí en San Juan capítulo 8, verso 47. Y el capítulo 10, versos 27 al 30 también dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nuestro tema es siguiendo al Maestro. ¿Quiénes son los que seguirían al Maestro? Las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. Pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Algunas personas pueden decir en algunas de las edades pasadas que también podía él conseguir esa revelación sin necesidad de recibir a la del mensajero de ese tiempo. Y por eso hay tantos desacuerdos entre las religiones en medio del cristianismo, tantos grupos religiosos que opinan sobre un pasaje bíblico de una forma y otros de otra forma. Pero eso va a ser corregido. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y entonces desaparecerán las diferencias. Ahora, no piense usted que esto, siendo el caso, sea muy extraño, porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa para su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la indicación de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia, y ellos, la gente de Macedonia, oiría lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo. O sea que el Espíritu Santo estaba en Pablo y hablando a través de San Pablo, mientras que la gente de Asia no oiría, no escucharía. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre
comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde que Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo, que ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos ha llegado. Si alguno a su parecer es profeta o es espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios capítulo 14, verso 36 al 37. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos de tener al oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aún él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que le ha sido dado a ellos para la iglesia. Ahí tenemos la forma en que Dios le habla por el Espíritu a su iglesia, como lo hacía con el pueblo hebreo. Siempre es por medio de un mensajero, de un profeta, en el cual está el Espíritu Santo, revelándole las cosas que tienen que ser habladas, y luego ese mensajero, oído por el Espíritu Santo, hablando al pueblo. Y eso es Dios por medio de su Espíritu, hablándole al pueblo. El Espíritu Santo, hablándole al pueblo, por medio de un velo de carne. Veamos también la página 227 del libro de las edades, de las 7 edades. Dice: ahora, siendo que cada uno de estos mensajeros es dirigido, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel, mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad, como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles estando sentados en 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Luego, acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús, la novia, la gente de la novia de su día. O sea que a cada mensajero le toca luego presentar a Jesucristo, su grupo, que es una parte de la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y por eso es que cada mensajero será juzgado por lo que predicó. Y si él entra, los que lo recibieron y formaron el grupo de la iglesia de su tiempo también entrarán. Serán resultados en cuerpos glorificados. Habrá un juicio entonces en la sexta dimensión donde ellos están, porque Jesucristo en su venida, antes de venir a la tierra, pasará por la sexta dimensión, como él hizo cuando fue al paraíso, donde estaba Abraham, Isaac y Jacob, y luego resucitaron con él el día de la resurrección de Cristo y aparecieron a muchos en la ciudad.
capítulo 27, verso 51 en adelante de San Mateo. Y ahora en la página 265 de este mismo libro de las 7 edades de la Iglesia en español, dice: como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ya tenemos parte de las cosas que dijo el reverendo William Branham por revelación divina para la Iglesia del Señor Jesucristo. Vimos la forma en que el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, está en medio de su Iglesia, y la forma en que habla a su Iglesia por medio del mensajero correspondiente a cada etapa de la Iglesia. Él recibe la revelación y la pasa al pueblo, como Moisés recibía la revelación de Dios y la pasaba al pueblo. Tuvo un ayudante, Aarón. Le hablaba a Aarón, y Aarón tenía que repetir lo que Moisés le había dicho. Aarón entendía bien a Moisés. A otra persona le sería difícil escuchar y entender a una persona que tenía problemas para hablar. Y ahora hemos visto el programa de Dios y cómo se desenvuelve de edad en edad. Hemos conocido la forma de Dios hablarle a su pueblo. Hemos visto lo que es la Iglesia. La Iglesia es formada por todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, los primogénitos, los elegidos, los escogidos. Pero en el cristianismo están las vírgenes insensatas juntamente con las vírgenes prudentes. Y aún también la cizaña aparece en medio de la siembra, en medio del trigo, aparece la cizaña también. Pero los escogidos son escogidos desde antes de la fundación del mundo y no van a dejar a Cristo, porque ellos están siguiendo al Maestro, al Espíritu Santo, que es Cristo en el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, el ángel que apareció a Moisés y guió al pueblo hebreo en el Éxodo usando al profeta Moisés. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla una persona con su amigo, con su compañero. Para seguir al Maestro tenemos que conocer su voz, y su voz es el Evangelio de Cristo para cada etapa de su Iglesia, y todo lo que tiene que ser revelado con el Evangelio de Cristo a los creyentes de ese tiempo, de cada etapa
de su iglesia. Y hemos visto que tiene que venir su voz al mensajero, y del mensajero pasa al pueblo, porque el mensajero en su predicación habla lo que ha recibido de Dios por medio del Espíritu de Dios. Y eso será el Espíritu Santo hablando por labios humanos de edad en edad, en la dispensación de la gracia, y así será en la dispensación del reino, como fue en la dispensación de la ley y como fue en otras dispensaciones. Hemos visto quién es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo angelical, el cuerpo angelical de Dios, la imagen del Dios viviente. Hemos visto lo que es la voz de Cristo, del Maestro, del Espíritu Santo, y hemos visto la forma en que Él habla en la dispensación de la gracia, así como habló en la dispensación de la ley, por medio de profetas, comenzando con Moisés. Y en otras dispensaciones, en el tiempo de Noé, también habló por medio de un profeta llamado Noé. Y así habló también luego por medio de Abraham, ya pasado el diluvio y habiendo comenzado una nueva generación, y luego con Abraham comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la promesa. Todas estas cosas es importante conocerlas para poder seguir el Maestro, que es el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, el cual dijo, estando velado en carne humana, antes que Abraham fuese, yo soy. Era Cristo el ángel del pacto, el que es antes de Abraham. El cuerpo de carne de Jesús fue desde que fue creado en el vientre de María y luego nació. Y luego murió y resucitó glorificado y está sentado en el trono celestial. Por eso San Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no, porque ya está glorificado, para nunca más morir. También los creyentes en Cristo van a ser glorificados. Eso será la resurrección en cuerpos glorificados, y para los que estén vivos, la transformación de sus cuerpos. Luego de esta conversación podemos ver si estamos siguiendo al Maestro, al Cristo, al Espíritu Santo, el ángel del pacto, el cual dijo, estando en carne humana, que Él llamaría a sus ovejas y las colocaría en su redil, y ellas escucharían su voz. Y ahora vean todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Y todo eso está aquí en la Escritura, en la Biblia, prometido para ser realizado de edad en edad. Y en la edad de piedra angular paralela a la edad de piedra angular de la primera venida de Cristo, se completará el número de los escogidos. No sabemos cuánto tiempo durará ese recogido, pero se llevará a cabo. Como en el tiempo de la ley,
en los días de Jesús, entró el último y ese fue el que murió allí al lado de Jesús, a la derecha. Podemos ver todas estas cosas y podemos ver que estamos en un tiempo paralelo al de Jesucristo y paralelo al de Noé y paralelo al de Lot también. Y ahora, sí, luego que Jesucristo murió y antes del día de Pentecostés murió algún creyente, pues también lo encontró allá en el paraíso. Pero toda persona que haya muerto antes de la crucifixión de Cristo no pertenece al nuevo pacto, o sea, no pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso tenía Jesucristo que resucitar a Lázaro, porque si no, quedaba Lázaro bajo el pacto antiguo y sus dos hermanas en el nuevo pacto. Entonces Lázaro no pertenecería a la iglesia del Señor y sus hermanas sí. Tan sencillo como eso. Ahora podemos ver la importancia de seguir al Maestro. En otras dispensaciones lo siguieron. Él les enseñaba todas las cosas correspondientes a la dispensación en que vivían, usando siempre profetas. Ese es el método divino. Y Dios no lo ha cambiado. Por eso en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6, dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón. Vamos a leérselo aquí como lo dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es la segunda venida de Cristo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque las maldiciones son para los que no siguen al Maestro. Recuerden que está en la Escritura escrito lo que son las bendiciones y los que son las maldiciones. Por lo tanto, la gran tribulación son los juicios divinos, las maldiciones que vendrán sobre los que no siguieron a Cristo. Y aún sobre los que no recibieron el Espíritu de Cristo y por consiguiente no nacieron de nuevo. Por lo tanto, es importante estar como siguiendo al Maestro, a Cristo, y no dejando, como dice Pablo, las congregaciones, nuestras congregaciones, sino asistiendo siempre para recibir la enseñanza de la palabra. En Apocalipsis capítulo 22, versos 16 al 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Lo que dice el Espíritu Santo para su iglesia es lo que la iglesia tiene que decir. No puede estar añadiéndole ni quitándole. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ese es el llamado, tanto para recibir a Cristo y entrar al reino de Dios, o sea, el llamado para seguir a Cristo, para seguir al Maestro. Y el que oye, diga ven. Y el que quiera, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, o sea, del agua de la vida eterna. Recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador, siendo bautizado en agua en su nombre, y Cristo bautizándolo con Espíritu Santo y fuego, y así dándole el agua de la vida eterna. Y la persona siguiendo a Jesús, siguiendo al Maestro, siguiendo a Cristo, al ángel del pacto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. El Padre y yo una cosa somos, dice Cristo, ahí en el mismo capítulo 10, verso 30. Por lo tanto, continuemos siguiendo al Maestro, a Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia en este tiempo final, escuchando su voz y obteniendo así el conocimiento que necesitamos para recibir la fe, para ser transformados y raptados y llevados así con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted, ya sea que esté aquí presente o esté en otro país, para lo cual puede pasar a la frente. Si está aquí presente o si está en otra nación, puede pasar a la frente donde se encuentre, allá en la iglesia, en la congregación donde se encuentre, para que quede incluido en la oración que estaremos haciendo. Y los niños de 10 años en adelante también pueden pasar a la frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para seguir al Maestro, a Cristo, en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Él es el que guía a su iglesia. Él es el que enseña a su iglesia. Él es el que le establece a su iglesia lo que tiene que conocer y lo que tiene que hacer. Por lo tanto, mientras pasan al frente las personas de diferentes países, y de aquí también les leo un pasaje muy importante que está en Primera de Juan,
Mientras pasan a la frente, 1 Juan capítulo 2, verso 17, dice: capítulo 2, verso 27 de 1 Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción a través del apóstol San Pablo para los gentiles, estuvo enseñándole a los gentiles cómo tenían que ser y cómo tenían que creer en Cristo, siguiendo al Maestro, Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Vamos a estar en pie para orar para las personas que han venido a los pies de Cristo, en esta ocasión en diferentes naciones. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas a Cristo el cielo. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas las personas que han estado recibiendo a Cristo como Salvador en estos momentos. Recíbeles en tu reino y dales vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego, por el cual, Señor, te ruego que les des vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y ahora repitan conmigo esta oración los que también de los pies de Cristo en diferentes países. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Creo también que tú eres el Cordero de Dios, que viniste al mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y también como el macho cabrío de la expiación, para la reconciliación del ser humano con Dios. Creo con toda mi alma y reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero entrar a tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Haz una realidad en mi vida la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego, para que sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los que reciben a Cristo como Salvador en diferentes países me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibirlo como Salvador, porque Él dijo: id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda criatura. Es porque el predicador no sabe quiénes son los que van a ser salvos, y esa es la forma para ser llamados con la voz de Cristo los que van a ser salvos. Ellos escucharán, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. El que no es de Dios, no escucha la voz de Dios. Dijo Cristo allá en San Juan capítulo 10, versos 25 al 30. Y ahora me dirán, quiero ser bautizado lo más pronto posible. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo para todos los que lo reciben como único y suficiente Salvador, los cuales van a seguir al Maestro, a Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Si Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿cuánto más nosotros tenemos necesidad de ser bautizados? Y Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque el que no cree, entonces tampoco va a ser bautizado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Por lo tanto, el bautismo en agua, siendo un mandamiento de Cristo, ha estado siendo obedecido desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo. Y son millones de personas las que han recibido a Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido también el Espíritu Santo y han obtenido el nuevo nacimiento. Han nacido en el reino de Dios, que es un reino celestial. Ese es el reino de Cristo nuestro Salvador. Y ese es el reino que va a ser establecido en esta tierra, en donde los creyentes en Cristo son reyes, sacerdotes y jueces. O sea, el gabinete de gobierno de Cristo, el gabinete político de reyes y sacerdotes, el gabinete sacerdotal de creyentes en Cristo nacidos de nuevo, el poder judicial formado por los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que serán transformados y estarán en cuerpos eternos. Por lo tanto, habrá justicia en el reino de Cristo, con personas en cuerpos glorificados y eternos, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que los que siguen a Cristo, los que nacen en el reino de Cristo, son el gabinete de Cristo para trabajar, para gobernar el reino que Él establecerá en la tierra, que será el reino de Dios. En el bautismo en agua, el cual es simbólico, porque el agua no quita los pecados, sino la sangre de Cristo. Pero el bautismo en agua es tipológico. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo, y cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales, está muriendo espiritualmente. O sea, está representando que ha muerto el mundo. Y por consiguiente está siendo sepultado tipológicamente. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan sencillo como eso. Por eso nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo cual,
pueden ser bautizados los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca con ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para continuar y concluir, y en cada país dejo el ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua a los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Y nos continuamos viendo eternamente. Y el próximo domingo nos estaremos viendo nuevamente. Que Dios les bendiga y continúen pasando una tarde feliz, llena de bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Estoy esperando que llegue que Dios le bendiga y hasta el próximo domingo, Dios mediante.